Hola estudiantes de primero medio, espero que se encuentren bien y con la disposición de estudiar a pesar de lo difícil del contexto. Bueno, lo que vamos a ver en esta clase tiene que ver con cómo Chile se logró consolidar como un estado independiente durante el siglo XIX. Después del proceso de independencia vino un periodo denominado ensayos constitucionales, donde se dictaron distintas constituciones que buscaran consolidar los principales ideales republicanos que tienen que ver con la división de poderes y definir si es que Chile debía ser un Estado-nación unitario o federal. Esto se resolvió este gran debate que se dio durante el periodo de los ensayos constitucionales a través de una guerra civil, que fue la batalla de Lircay, donde se enfrentaron liberales y conservadores. Quienes obtuvieron el triunfo fueron los conservadores, que van a tener un periodo de gobierno entre 1830 y 1861, al cual le va a seguir el periodo liberal también durante 30 años más. Y posteriormente se va a desarrollar la república parlamentaria, que va a tener como principal característica que va a ser el poder legislativo el que va a tener mayor predominancia como autoridad en el país por sobre el poder ejecutivo, es decir, por sobre el presidente. ¿Cómo se consolida la República? Vamos a entender de que el siglo XIX se divide en dos grandes partes, que fue la primera y la segunda mitad. En la primera mitad, que va desde 1810 a 1850, entendiendo que desde cuando se independizó Chile, tenemos que el aporte que dejaron los gobiernos conservadores fue realizar la Constitución de 1833, que dotó de estabilidad institucional a nuestro país durante casi un siglo, y por otra parte la estabilidad de las instituciones, no solamente a través de la Constitución, sino que también del respeto hacia las funciones de las autoridades. Y, por ejemplo, se logró en Chile respetar los periodos de gobierno, cosa que en otros países como por ejemplo Bolivia no pudieron consolidar, ya que tuvieron una seguidilla de golpes de Estado y destituciones. Otra de las características de los aportes que dejaron los conservadores fue la reactivación económica de Chile a través de la inserción en la economía mundial como exportador de materias primas. Las principales materias primas que se van a explotar en un comienzo va a ser el trigo, la plata y el cobre. Como aportes de los liberales en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, entre el 1800 y el 1850, tenemos que se amplían ciertos derechos y libertades, como por ejemplo la diversificación de partidos políticos, que ya no fueran solamente el conservador y el liberal. La ampliación del derecho a voto se mantiene dentro de los hombres, pero se amplía a otros sectores sociales, y la ampliación de la red de educación y la libertad de reunión. Un gran conflicto que hubo en Chile después de que después de que se consiguió la independencia fue en qué valores se iban a seguir, cuáles iban a ser las metas, qué gran idea iba a darle conducción a la nación. Y tenemos que Chile, al igual que todos los países de América Latina que recién se habían independizado, se van a sumar a la idea del progreso. El progreso entendía que gracias a la acumulación de capitales, a la bonanza económica y a la utilización de tecnología en la explotación de la economía, el país iba a prosperar. Entonces se va a basar el esfuerzo del reciente Estado en lograr un progreso económico. Esta idea de progreso se va a alimentar además de otras ideas propias del pensamiento del liberalismo político, como por ejemplo la idea de que se debía forjar una gran nación y que esta obviamente tiene que contar con ciertos ritos de patriotismo, de la idea de la defensa del territorio que es independiente, etc. También se va a confiar plenamente en el racionalismo ilustrado, se va a intentar consolidar el pensamiento científico en Chile en distintos aspectos de su economía. Y también la idea del progreso va a estar manifestada
en la comprensión de que se debía lograr una estabilidad política a través del respeto a las normas que recién se estaban creando, y que la ciudadanía debía ser una ciudadanía republicana, es decir, educada en torno a los valores del Estado. Tenemos entonces que se va a reemplazar el discurso colonial del orden otorgado por el rey y la Iglesia Católica por la idea del progreso. Sin embargo, los conservadores dan continuidad a las antiguas ideas del poder central y de la autoridad de la Iglesia Católica como un referente. Entonces, se va a mezclar, por una parte, la idea nueva del progreso con antiguas ideas como el poder de la Iglesia Católica y una autoridad central fuerte, que ahora ya no va a ser el rey, sino que va a ser un presidente. Diego Portales fue uno de los principales difusores de este pensamiento conservador. Él era un importante comerciante proveniente de una familia de la aristocracia chilena y logró ser ministro durante el gobierno de José Joaquín Prieto. Y él, a través de un contacto directo con los parlamentarios de esa época, va a lograr plasmar sus ideas en la Constitución del 33. Él era contrario a la idea de pensar de que Chile merecía una democracia en el siglo XIX. Él consideraba que no toda la población estaba preparada, ya que él veía que muchos de quienes habitaban en el país no tenían educación y además tenía como una cierta denostación hacia el mundo popular. Consideraba de que gran parte de la masa, digamos, era más bien ignorante, viciosa y que no tenía como la formación para poder participar en el Estado. Por lo tanto, su propuesta era moralizar a la población. No era solamente educarla, sino que también era enseñarles valores que fueran acordes con los valores de la aristocracia. Leamos una cita del pensamiento de Diego Portales. Dice: a mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda la libertad y aún censurar los actos del gobierno. La democracia que tanto pregonan, defienden los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra, ¿y qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar. ¿Pero sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales para todos los ciudadanos. Entonces, tenemos que Diego Portales va a rechazar la idea de la democracia por considerar que la población carece de virtudes y que es viciosa, y por otra parte también va a rechazar la idea de la monarquía, que era algo de lo que había escapado la aristocracia chilena, que es lo que propone entonces la república, que va a ser una especie de mezcla entre una democracia y una monarquía. Va a tener un gobierno fuerte y centralizado en la figura del presidente, que va a ser algo así como una continuación del rey, y una de las tareas del Estado va a ser formar, moralizar a la población dentro de los modelos de la virtud y el patriotismo. Obviamente era como siguiendo al ideal del hombre aristocrático, de la oligarquía, de la burguesía. ¿Cómo se debe organizar entonces el naciente país? El poder ejecutivo va a tener amplias atribuciones y las libertades de las personas debían disminuirse. Es decir, que Diego Portales va a entender de que no era que hubiesen ciudadanos propiamente tal en Chile, sino que había algo así como los súbditos que habían en la monarquía. Esta mezcla entonces de ciudadano y de súbdito va a tener como rol ser ser personas obedientes ante el poder central. Y en la Constitución de 1833 entonces se va a establecer el sufragio censitario, es decir, que solamente los hombres que sabían leer y escribir, que tenían propiedades y que estaban casados, eran los que podían votar. Podían votar los solteros siempre y cuando fueran mayores de 25 años. Por lo tanto, se condiciona el derecho a voto a tener
dinero, es decir, ser parte de la burguesía, a tener educación, también una característica propia de la burguesía, y a tener valores católicos, por eso se le exigía estar casado. Tenemos entonces que además del sufragio censitario, se va a entregar importantes funciones al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente. Él va a ser quien va a nombrar a sus colaboradores. No es como en la actualidad de que el representante del Poder Ejecutivo es electo por la población que habita en ese territorio, como por ejemplo los alcaldes. No, en esta época era el presidente quien nombraba a las autoridades en las regiones y en las comunas. Él nombraba a los jueces y tenía derecho a veto, es decir, podía anular ciertas leyes que propusiera el Poder Legislativo. Otro aspecto con el cual se va a consolidar la República es la consolidación de la explotación de ciertos recursos naturales en nuestro país, lo cual lo vamos a entender como ciclos, y estos ciclos se van a caracterizar por periodos de alrededor 15-20 años en los cuales se va a explotar algún tipo de recurso. Veamos el ejemplo del ciclo del salitre. En Australia, Inglaterra, Estados Unidos, debido a que ellos estaban pasando por un proceso de de revolución industrial, donde se enfocaron en producir más que nada objetos en fábricas, van a tener una alta demanda de alimentos hacia los países del mundo. Chile entonces va a potenciar la industria molinera y del trigo en regiones como la del Maule y en Concepción, y va a empezar a exportar trigo. Esto va a traer un periodo de prosperidad económica donde la oligarquía va a poder acumular importantes fortunas, pero va a entrar en decadencia esta prosperidad cuando en la economía del mundo van a aumentar los competidores productores de trigo. Entonces va a aparecer Estados Unidos y Argentina como grandes productores. Ellos tienen terrenos muy extensos de hectáreas agrícolas a los cuales Chile no se va a poder equiparar, y va a disminuir por lo tanto la calidad del producto que exporta y su venta va a decaer. Esto va a traer como consecuencia que Chile va a buscar insertarse en la economía mundo nuevamente con algún producto, alguna materia prima que exportar. Y por ejemplo, se da pie a la explotación del guano o del salitre, que va a ser lo que más bonanza económica va a traer al país. ¿Qué caracteriza entonces a los ciclos económicos? Que su inicio va a estar dado por el aumento de la demanda internacional de recursos naturales. Esto va a permitir el inicio de un crecimiento económico que va a alcanzar un pic, un punto de harta ganancia, y que va a terminar cuando disminuya la demanda internacional. O sea, un país deja de necesitar lo que Chile produce y entra automáticamente en crisis el país, ¿ya? Uno de los problemas que va a tener la economía en este periodo entonces va a ser que se va a buscar los recursos naturales. No solamente va a ser el trigo el que va a tener una alta demanda, sino que también se empiezan a descubrir yacimientos mineros como el de Chañarcillo con la plata o el de Tamaya con cobre, y se abren fundiciones para poder centrar todas las fuerzas económicas del país en explotar estos yacimientos. Esto va a volver entonces a tener una etapa de inicio exitoso, de decaimiento y finalmente de cierre del ciclo económico. Estas explotaciones económicas van a traer de la mano la apertura de importantes puertos como el de Valparaíso, que no solamente va a ser importante para Chile, sino que para todo el Océano Pacífico. Y también va a traer la demanda de tecnología como por ejemplo el ferrocarril o ciertas maquinarias de explotación industrial que van a ser compradas a Europa, Inglaterra, preferentemente Estados Unidos, y van a hacer que se vaya
expandiendo, creciendo la cantidad de producto explotado en Chile. ¿Hubo progreso económico? Vamos a leer una cita. Dice: la notable expansión que experimentó Chile durante el periodo de 1830 a 1930 no se realizó en una forma progresiva y equilibrada como podría sugerirlo una descripción tan global. Muy por el contrario, el desarrollo produjo profundos y graves desequilibrios, y el proceso no se realizó suave y gradualmente, sino a través de ciclos de violenta expansión y crisis de aguda decadencia, que afectaron en distintos momentos a determinadas actividades y a ciertas regiones del país. Es decir, Chile no logró la estabilidad económica. Si bien tuvo ciclos de ganancia, estos ciclos fueron muy inestables porque fueron breves, no se proyectaban más allá de 20 años, y eso no le otorgaba estabilidad a la economía del país. Veamos acá un ejemplo. El trigo en 1848 partió exportando alrededor de 3.000 kilos. Hacia el 1852 ya estaba exportando 145.000 kilos y va a cerrar 17 años después exportando 17.000 kilos. O sea, pasamos por un periodo muy breve de años de alta demanda y que acabó rápidamente. Tenemos también entonces que en el aspecto político, los conservadores y los liberales van a ir agudizando sus diferencias cada vez más. Mientras los conservadores proponían el sufragio censitario, es decir, que el voto fuera restringido, que la religión católica fuera la oficial, que hubiese censura a los textos y a los programas que iban en contra del gobierno, que se censurara la prensa, es decir, que se eliminaran las ideas de la oposición, y ellos proponían también como medida económica proteger la exportación de ciertos productos, y fueron apoyados por la alta burguesía, por el sector industrial, los banqueros, terratenientes, todos los antiguos herederos del poder colonial. En cambio, los liberales, ellos proponían el sufragio universal masculino, o sea, que todos los hombres pudieran votar, independiente de sus propiedades y su nivel de educación, que existiera la libertad de culto, es decir, que pudieran haber muchas religiones en Chile, que los profesores pudieran tener libertad al enseñar, que no se censurara la prensa, que la gente pudiera escribir lo que quisiera, y que la economía se basara en la libertad de cambio con otras naciones. Y fueron apoyados por las clases medias, las recientes clases medias. ¿Cómo se fue expandiendo esta exigencia de libertad de expresión y de ampliación a la participación política? Esta idea cobró fuerza gracias a la difusión a través de la prensa escrita y de las imágenes como la sátira. Y también a través de la extensión de la educación. En la prensa fue utilizada como algo así como hoy día nosotros utilizamos las redes sociales, como Twitter, como Facebook, como Instagram, donde uno publica lo que quiere y lo que piensa. Antes eso se hacía en los periódicos, por lo tanto los diarios van a ser como uno de los principales espacios de encuentro de ideas, de debate. Y también las imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se muestra un cardenal que dice que al entrar a la política, a participar, tuvo el acceso a comer muchas cosas, a alimentarse en banquetes y terminó engordando, en el fondo así como teniendo exceso de riqueza. Mientras que otros sectores, como lo muestra la imagen de abajo, sufrían hambre. Acá se retrata a los trabajadores de las minas de Iquique que sufrieron con la devastación y el fin del ciclo del salitre. Tenemos entonces que, por una parte, se difunden los ideales liberales a través de la prensa, pero por otra parte, se va a lograr expandir estos ideales a través de la educación.
se asume que el Estado tiene que ser quien forme a los ciudadanos, y por lo tanto se crea la Ley de Instrucción Primaria 1860, mediante la cual se asumió la obligación de garantizar la enseñanza primaria gratuita. Esto va a traer como consecuencia el aumento de las escuelas en Chile. Si en 1854 teníamos 677 escuelas, donde apenas alrededor de un 10% de la población se estaba educando, vamos a tener que hacia el 1895, o sea, a fines de siglo, se van a duplicar la cantidad de colegios y se va a ampliar numerosamente la cantidad de personas que iban a la escuela, a casi 140.000 personas, alrededor de un 20% de la población que le correspondía asistir a los colegios. También se van a fundar universidades, como la Universidad de Chile en 1843, la Universidad Católica en 1888, y a las escuelas no solamente se les va a exigir enseñarles las habilidades básicas, que son saber leer y escribir, sumar y restar, sino que también van a ser las encargadas de instalar valores patrios en la población y inculcar símbolos como por ejemplo la bandera, el himno, el escudo. Y los colegios van a tener que organizar además actos de participación cívica donde tenían que marchar en las calles mostrando su compromiso con la República del país y y haciendo también actos, ritos de celebración de los símbolos de la independencia. Tenemos entonces que se va a inculcar el ideal del amor a la patria. En la escuela inculca esta idea del amor a la patria. Estas asignaturas, Historia y Educación Cívica, transmitieron las nociones de ciudadanía, memoria e identidad a través del culto a los héroes y la construcción de la nación. La élite gobernante entonces instala su proyecto país en las escuelas. Por otra parte, de una manera más masiva quizás, a través de cosas como las monedas oficiales de Chile, se van también a difundir símbolos patrios. En esta moneda, por ejemplo, se ve que aparece la cordillera de los Andes con el sol al amanecer. Eso es una imagen, un símbolo propio de la patria, ya que todos los chilenos de norte a sur pueden observar la cordillera y pueden ver el sol amanecer desde allá. Es algo entonces que se comparte solamente entre los chilenos y se reconoce como un símbolo. Eso sería entonces, estudiantes, recalcar que la consolidación entonces del Estado de Chile durante el siglo XIX se dio básicamente por tres aspectos. Uno fue la consolidación institucional y política que dejaron los conservadores y por otra parte la ampliación de la educación y de ciertas libertades gracias a los liberales. Y también el ensayo y error que hubo en torno a la economía a través de los ciclos de explotación de recursos naturales. Cualquier duda que tengan me escriben a mi correo y ojalá puedan enfrentar con mucha fortaleza todo este contexto de pandemia que estamos teniendo. Un abracito.